La licitación impulsada para asociar ANCAP con uno o más privados en el negocio de cemento y cal no recibió ofertas. Después de que en el acto de apertura de sobres se detectara que no se había presentado ninguno, el presidente de la empresa estatal, Alejandro Stepanisic, ofreció una conferencia de prensa. Allí dijo, entre otras cosas, que el de ayer era un día triste para ANCAP, porque mucha gente de bien que está trabajando en el negocio del Portland vio frustrada la ilusión de tener un futuro claro y contundente, agregó. Perdimos la oportunidad de resolver un problema que es endémico. La sociedad uruguaya pagó directamente $800 millones a valor presente en los últimos 20 años por las pérdidas del negocio. Pero la sociedad uruguaya también pagó y sigue pagando un sobrecosto en la industria de la construcción. Porque la falta de competencia y la falta de eficiencia del cemento Portland ANCAP encareció el costo del cemento y por lo tanto el costo de la construcción en Uruguay. Un par de antecedentes. Este plan de la mayoría del directorio de ANCAP, anunciado en el año 2021, era resistido por la representación del Frente Amplio en ese organismo, pero además y sobre todo por el sindicato de la empresa, que llevó adelante varias campañas y movilizaciones, huelgas además, en contra de este camino. ¿Qué pasos hay para seguir de ahora en adelante? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Richard Charamelo, integrante del directorio de ANCAP por el Partido Nacional. ¿Qué tal, Charamelo? Buen día, un gusto saludarlo. Muy buenos días, un gusto de estar con ustedes y un saludo a la audiencia. Una primera consideración. Bueno, primero, dos cosas. El deber cumplido en cuanto a que este directorio hizo lo que no se venía haciendo durante 20 años, ¿no? 20 años permanentes de pérdidas. Se tuvo la valentía de llevar adelante un proceso de asociación que se ve que, como nosotros decíamos, no era tan bueno y que todo el mundo quisiera tener, ¿no? Porque quedó claro que ayer en la apertura de sobres no hubo nadie que ofertara para asociarse con ANCAP. Así que por ahí lo primero. Después, obviamente, la frustración de la esperanza que teníamos en este gobierno, en este directorio, de poder salvar y que la gente no tuviera que seguir invirtiendo en un negocio perdidoso, porque se podría decir que nosotros hace 3 años y medio, 4 que estamos, y no lo podemos hacer andar, pero hace 20 años atrás que tampoco lo podían hacer andar, y son 20 años de pérdida contumace, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el llamado? ¿ANCAP puso condiciones demasiado exigentes? ¿Pretendía, digamos, un negocio con características que no estaban a la altura de la realidad? No, yo creo que pusimos lo mínimo como para que no nos dijeran que estábamos regalando la empresa, porque ustedes se acordarán que por parte del sindicato se decía que estábamos regalando los yacimientos, que habían miles de millones de dólares en yacimientos, que era una empresa de los uruguayos, que íbamos a... Bueno, un montón de cosas. La realidad es que no fueron las exigencias tan importantes, porque en definitiva lo que le planteamos fue poner una cantidad de dinero, que creo que no eran más de 15, 16 millones de arranque para inversiones, que es lo mínimo indispensable para llevar adelante una mínima transformación o ayornamiento de los procesos productivos, y después una plata que vendría a ser la compra de todos los materiales existentes, entre otras cosas, la piedra que ya está afuera, que ya fue explotada, que está para trabajar y demás, que creo que era mucho menos de lo que realmente había de stock. Por lo tanto, no se pidió prácticamente nada. Lo otro que se hubiese podido haber hecho era decirle: tomen, muchachos, y acá está. Que para la sociedad uruguaya, o para los números de ANCAP,
hubiese sido lo mejor, porque en realidad ahora no tenemos no tenemos gente que quiera asociarse, pero tenemos el mismo problema que teníamos antes, que viene arrastrando este año, por ejemplo, 25 millones de dólares de pérdida y que acumulan 800, ¿no? Son muchas preguntas, ¿no? Pero a ver, usted decía que entonces las exigencias no fueron excesivas. ¿Y entonces? Entonces el tema es que en estos últimos años cambió mucho con respecto a lo que se podía haber hecho años atrás, en cuanto a que hoy tenemos 4 competidores con ANCAP, que hoy el mercado se repartió, que en estos últimos años, con la entrada, por ejemplo, de Cielo Azul, con la tecnificación de Cementos Artigas y demás, ANCAP ha venido perdiendo participación en el mercado y hoy estamos alrededor del 30%, cuando llegamos a tener más del 50%. Pero eso ustedes lo sabían cuando hicieron el llamado. No, por supuesto, y justamente porque es un negocio que de a poco se va acabando, porque Pero además, la idea no era exportar, no era vender a la región también. Exactamente, la idea era que viniera alguien a competir, pero para sacar producto al exterior, a la región. También es cierto que con los precios internacionales, con Argentina, que era una de las posibles opciones, tomando en cuenta toda la zona litoral, del otro lado de Salto, sobre todo en esa zona ahí, con la planta que nosotros tenemos en Paysandú y demás, poder generar una salida de cemento al exterior, pero también sabido es los números y la situación de Argentina, y que no es fácil en este momento entrar en un mercado argentino con una volatilidad como la que se tiene. También hemos recibido por parte de, por ejemplo, una de las empresas que era la que estaba más interesada, una nota en la cual hacía referencia, entre otras cosas, ¿no?, a la conflictividad sindical, que era difícil invertir, entrar en un proceso con una conflictividad sindical tan grande, y así otras por teléfono lo hicieron saber. Charamelo, una consulta. Usted ahora, con el diario del lunes y con este resultado que está a la vista, ¿hacen algún tipo de autocrítica en cuanto a que efectivamente las condiciones o las circunstancias, hacían que ya era difícil, por lo menos parecía difícil el panorama para que alguien terminara aceptando el negocio? Sin embargo, esto le costó a ANCAP un desgaste político, entre otras cosas, ¿no? Y meses y meses de conflictos que, entre otras cosas, tuvieron su impacto económico. ¿Qué evaluación hace? Valió la pena y el país no debe desistir en hacer eso. ¿Por qué? Porque el no hacer nada significa que cada uno de los uruguayos va a seguir pagando sobreprecios en los combustibles debido a un negocio en el cual nadie iba a perder el trabajo y donde perfectamente no es un negocio monopólico, donde hay otros que ya lo hacen. Obviamente que nosotros en el primer momento, cuando se impulsó esto, sabíamos que iba a ser difícil. Ahora, no hay peor gestión que la que no se hace. Habían un montón de interesados, compraron los pliegos, pagaron los pliegos un montón de empresas. Después, cuando vienen a recorrer, cuando ven el negocio, cuando ven la participación de mercado, cuando ven la situación de las plantas, no nos olvidemos que el que venga tenía la posibilidad, tenía dos plantas, una en Paysandú y otra en Minas, contra la competencia que tiene unas plantas ayornadas de última tecnología con costos que no tienen nada que ver a las plantas de ANCAP, en el pie de la cantera. Entonces ahí ya tiene una ventaja. Todo eso significa una inversión importante que para un mercado como el que ya tenemos es muy difícil que solamente se pueda hacer la inversión. Por lo tanto, el que venía tenía que apuntar también a sacar para afuera, y se ve que cuando hicieron los números dijeron: esto no es negocio. Y además, porque en realidad ANCAP no vendía, ANCAP se asociaba entre un 70 y un 90% del total. Por lo tanto, siempre iba a haber una participación del Estado en el negocio de ese posible privado, y con una diferencia, ¿no?, que en esa participación que ANCAP podía tener en el mercado entre el 10 y el 30%, también teníamos dos sindicatos, porque no nos olvidemos que dentro de ese negocio está
el sindicato de los trabajadores públicos que esa empresa iba a necesitar en el mientras tanto o definitivamente, y también el ZUNCA, el sindicato de los trabajadores tercerizados, que son los que operan todo lo que tiene que ver con la cantera, con el mantenimiento y demás. Entonces se ve que los análisis que hicieron les dio que no era segura la inversión, y así lo manifestaron, no es que lo dice un director de ANCAP, ¿verdad? Y entonces, ¿ahora qué? Usted dice, valió la pena, ¿y ahora? Y ahora creo que hay que hacer algún intento, porque así lo establece el pliego, de poder sentarse a conversar, manejando lo mismo que decía el pliego con aquellas empresas que estaban interesadas, y ver si en un mano a mano y no a través de mails y demás, cabe alguna posibilidad, porque el gran ¿Qué problema... quiere decir eso, perdón? Quiere decir de poder ver si podemos llegar a un acuerdo y ver en qué cosas que quizás puedan tener alguna sugerencia a aquellos que estaban interesados, no les servía de este pliego. Pero ¿está hablando de adjudicación directa, terminar en una adjudicación directa? Puede haber una adjudicación directa, está establecido, siempre y cuando se cumpla con lo que establecía el pliego, ¿verdad? Estoy hablando de ver si podemos disipar dudas, además. Eso está para estudiar, es una de las posibilidades, jurídicamente tendríamos la posibilidad de hacerlo, habrá que analizarlo, el directorio, esto es muy reciente, esto fue ayer, por lo tanto, hoy parte de la gerencia nos vamos a reunir dentro de un rato para evaluar estos temas y veremos para adelante los caminos que tenemos. Ahora, pero ese camino lo va a manejar solamente ANCAP a través de su directorio, mejor dicho, a través de la mayoría del directorio. Se lo pregunto porque me pareció interesante una pregunta que planteaba más temprano un oyente, el aporte que hacía Luis. Está claro que así no se puede seguir. ¿Podrá el sistema político encarar con realismo y madurez la situación y buscar un plan de amplio consenso? Ese es un punto, ¿no? Porque si ustedes intentan ahora un camino nuevo como el que estaba recién esbozando, es probable que también encuentre la oposición del director Frente Amplista y el rechazo del sindicato, ¿no? Bueno, no es necesario proceder de otra forma para que haya justamente, hasta para los interesados, para los inversores privados, haya un ambiente más propicio, más interesante. No hay forma porque, para que tengamos una idea, no hace 7 días que tenemos un barco parado en Alta Mar y por las medidas, porque el sindicato no nos da la posibilidad de que salgan los remolcadores para poder descargar el barco con combustible ahora que la refinería está parada. Le digo esto porque el sindicato se levantó del ámbito, un ámbito muy importante que integraba el Ministerio, en el Ministerio de Trabajo, con el ministro, con Marcelo Adala por parte del PIT-CNT, Stipanisic y yo por parte de ANCAP, con los representantes del sindicato. Se levantó porque pusieron como sí o sí condición sine qua non levantar el pliego de asociación de Portland. Es decir, el sindicato no negocia nada que sea asociar el negocio del Portland en ANCAP. Por lo tanto, cuando te dicen podemos arreglar lo que quieran, pero siempre y cuando no negociemos qué hacer con Portland, que Portland siga en manos del Estado y el Estado siga capitalizando, porque, a ver... Pero entonces hay que entender que se va a ir al choque, por ejemplo, con el sindicato. Sí. Ayer Stipanisic decía se acabó la paciencia con el gremio, una cosa por el estilo, esa fue su expresión. Bueno, la expresión de Stipanisic también revela un estado de ánimo y una situación donde se viene trabajando durante mucho tiempo, donde tenemos un montón de problemas, donde el sindicato en este último tiempo ha logrado lo que ningún otro ha logrado, ¿no? Que nosotros tengamos mejor negocio comprándole el material a la competencia, porque la sociedad debe saber, ¿no? Que hoy lo que está embolsado en las bolsas que dicen cemento ANCAP es material de la competencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las plantas paradas. Y le digo más, comprándole a la competencia perdemos menos que si lo hiciéramos nosotros. Así que para que la gente tenga una idea de la magnitud. Entonces el presidente cuando dice lo que dice, yo creo que hay parte de frustración en sus palabras. Yo creo que no hay que apurarse, es decir, esto que está pasando ahora y que este gobierno está llevando adelante es algo
que hace 20 años que viene pasando, solamente que se viene agravando, porque ahora estamos en la disyuntiva de qué hacemos. Es decir, no es invertir dinero, porque hoy cualquier inversión que se haga es a pérdida. Es decir, no hay forma de que con los números que hoy tenemos, que con la inversión que se haga podamos competir con privados, entre otras cosas porque tenemos costos operativos que son diferentes a los de los privados, y porque además tenemos costos superpuestos. Mientras los privados tienen una planta que produce el doble de lo que producen las dos plantas nuestras, nosotros tenemos por cada hora de trabajo una diferencia de 4-1 con los privados. Nosotros no tenemos polivalencia, nosotros pagamos precios diferenciales que no tienen los privados, tenemos una cantidad de jefes y gerentes que no tienen los privados. Es decir, tenemos una situación que hace que ANCAP en cualquier circunstancia, con cualquiera de los privados, pierda dinero. De hecho, ANCAP es quien hace ganar dinero a los privados, porque la ineficiencia de ANCAP es la que marca el precio en el mercado y por lo tanto los privados festejan. Es más, los privados prefieren que ANCAP esté en el mercado porque es una referencia de precio y por lo tanto aquel que tenga mejor precio que ANCAP es beneficioso, y ese es un margen de ganancias que ya tiene del vamos, ¿no? Así que esa es la situación, y después todo lo que se diga por ahí, todo lo que quiera decir el sindicato, está bárbaro, lo puede decir, no soy yo quien debe refutar eso. La diferencia es que la gente lo va a seguir pagando, y es lo que ha pasado, $800 millones, y no le agregué en esos $800 millones 100 y pico millones de la industria de la cal, que se hizo una calera que estamos vendiendo a pérdida para Candiota y que ahora acaban de informarnos que se vendió Candiota, por lo tanto hay una negociación esta semana que no sabemos qué va a pasar, si vamos a poder seguir entregando cal, aunque sea a pérdida, para no cerrar la planta que está en 33, ¿no? Volvemos sobre este tema. Esperamos entonces las decisiones formales que tome el directorio y sobre todo cómo las procese. Retomamos el asunto en estos días. Muchas gracias y bueno, muy amable. Hasta pronto.